Cordial saludo, mi nombre es Dilia Antonia González Iscala, soy enfermera profesional con especialización en gerencia y auditoría de la calidad en servicios de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, convenio Universidad Francisco Paula Santander, y el tema a presentar se llama Auditoría Paciente Trazador. Generalidades. La metodología trazadora tiene sus orígenes en la ciencia. Como tal, el rastreo fue utilizado por los científicos con el fin de identificar los principios de los procesos químicos, bioquímicos, procesos de índole natural. El rastreo ha llevado avances significativos en diversas disciplinas de la ciencia. Un ejemplo lo tenemos en la arqueóloga María Reiche, conocida como la Dama del Desierto, que se apasionó hasta el final de sus días en el estudio de los jeroglíficos de Nazca. En gran medida, gracias al trabajo de Reiche, se descubrió que las líneas de Nazca corresponden a un calendario astronómico por el cual las antiguas civilizaciones se ubicaban en términos de las estaciones del año, podían definir qué momento era el más óptimo para las cosechas, lo cual permitió que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad. Es una forma especial de auditoría de procesos que se basa en la evaluación integral y en la atención de un usuario en particular. Busca observar, comprender el viaje real del paciente dentro de la institución y el cumplimiento de los estándares de prestación de los servicios de salud. Su énfasis marcado es en la aplicación de procedimientos, en los controles de los servicios, en el proceso de comunicación entre los miembros del equipo de salud y los diferentes servicios. Asimismo, evalúa las áreas de apoyo de la institución. Se introdujo en el sector salud en la década de 1970 por los médicos Kestner y Kahl, que realizaron la evaluación de calidad en salud, denominado el caso de los rastreadores en 1973. Ellos seleccionaron diversos problemas de salud específicos, denominándolos trazadores, mediante los cuales pudieron identificar cuál era la calidad en la atención y, en segundo, identificar cuáles eran las necesidades de mejora de esta población. Dentro de los trazadores utilizados por este par de científicos se encuentran los diagnósticos de otitis media, pérdida auditiva asociada, trastornos visuales, anemias por deficiencia de hierro, infección del tracto urinario, cáncer del cuello uterino. La metodología trazadora permite a lo largo del camino observar y evaluar el cumplimiento de los estándares de atención en salud. Adicionalmente, nos permite comprender cómo es el desempeño de los servicios dentro de una organización desde la perspectiva del paciente. A tener en cuenta, una de las claves del proceso del trazado es la flexibilidad, debido a que la persona que realiza esta auditoría debe caminar, observar, hablar con diferentes personas, encuestar, tomar esa información, analizarla y elaborar un informe. Y esto permite a su vez tomar como una panorámica, una imagen multidimensional de la organización de los procesos y servicios, preferiblemente dentro de un episodio determinado, es decir, como una fotografía instantánea, y también permite el desarrollo de encuestas dinámicas. El objetivo de la auditoría paciente trazado es proporcionar una evaluación precisa de los sistemas y procesos para la prestación de servicios de salud, tratamiento y servicios dentro de una organización. Es muy importante seguir el curso de la atención y los servicios proporcionados al paciente, al cliente, evaluar cómo son las relaciones entre las diversas disciplinas y cuáles son las funciones que éstas llevan a cabo. Asimismo, permite la evaluación del rendimiento de un proceso relevante para el individuo. ¿Por qué es recomendable realizar la auditoría paciente trazador? Como hemos dicho anteriormente, proporciona una evaluación precisa de los sistemas y procesos para la prestación de la atención en salud, el tratamiento y los servicios. Como tal, las instituciones prestadoras de servicios de salud son un sistema y está compuesto de sus sistemas.
y como tal el trazado es una forma eficaz de estudiar los sistemas complejos. Permite la identificación de imperfecciones o fallas dentro de este sistema para poder brindar una corrección y evitar que se ocasionen daños en el paciente. Esta metodología tiene la intención de hacer más que solo la verificación del cumplimiento de los estándares, sino que funciona en la medida en que se permite verificar que lo que se está escrito en un papel se esté cumpliendo en el proceso de atención del paciente. En ese orden de ideas, permite observar y evaluar la experiencia del paciente. Este sistema garantiza las observaciones que haga la persona auditora estén conectadas con los estándares y los criterios. Permite hacer las preguntas claves, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los puntos de riesgo? ¿Cómo mitigar esos puntos de riesgo? Y si el proceso cambia, pues evalúa los riesgos modificados durante posteriores reevaluaciones, tanto a las personas como a los equipos, como al sistema de información, la secuencia, la ejecución del proceso y la ubicación dentro del sistema. ¿Cuáles son los resultados que se buscan al aplicar la auditoría paciente trazador? Se busca en primera medida la revisión integrada y transversal de todas las áreas, en especial de las críticas para la calidad y la seguridad del paciente. Busca realizar un análisis centrado en el cumplimiento de las normas durante el proceso de atención del paciente. Además, permite obtener información específica de la organización que se puede utilizar para implementar acciones de mejora. Adicionalmente, para los pacientes se busca mejorar la seguridad y la calidad en los cuidados asistenciales. Busca mejorar el flujo de atención de los pacientes. Para el personal, anima al desarrollo de una cultura de trabajo en equipo dentro del sistema, ayuda a entender mejor las funciones y el desarrollo del rol de cada uno dentro del sistema. Ya para las organizaciones, reduce el riesgo del paciente, aumenta la satisfacción del paciente y por ende fomenta la mejora dentro de los diferentes servicios de la institución. Usos de la auditoría paciente trazador. Busca la evaluación, 1, de la adherencia a los procesos y controles, tanto asistenciales como en los servicios de apoyo. Busca evaluar cómo es la comunicación dentro del equipo de salud y entre los diferentes servicios y áreas de apoyo de la institución. Asimismo, busca evaluar el cumplimiento de los estándares de acreditación, haciendo énfasis en la seguridad del paciente y el enfoque de la gestión del riesgo. Hay dos conceptos que hay que tener en cuenta para poder realizar el paciente trazador. Uno, son las áreas de enfoque prioritario, que son los procesos, sistemas o estructuras en las organizaciones de los cuidados de atención en salud que impactan significativamente en la calidad y la seguridad del paciente. Son 14 en total, a saber, son las siguientes. Las actividades de evaluación y cuidado, la comunicación dentro del equipo de salud, las competencias del talento humano, el uso adecuado de equipos biomédicos, los procesos de control de infecciones, el manejo de la información y la seguridad informática dentro de la institución, el proceso de administración de medicamentos, y esto incluye todo el proceso de manejo de medicamentos, la estructura organizacional, cómo están organizados los procesos al interior de la institución, la orientación y el entrenamiento a los usuarios, todo el tema de deberes, derechos y ética. Adicionalmente, todo lo del ambiente físico, las actividades relacionadas con la mejora de la calidad en salud, los procesos relacionados con seguridad del paciente y el manejo de talento humano. Asimismo, hay que tener en cuenta el concepto de los grupos o servicios clínicos que corresponden a la categoría de los pacientes o de los clientes dentro de la institución
o los servicios existentes. ¿A qué hace referencia? A que dentro del nivel más amplio de clasificación existen servicios que comparten ciertas características genéricas y que son comunes a los efectos de la atención brindada en el paciente o en un momento u etapa de la atención. Por ejemplo, encontramos el grupo de internación, que engloba todo lo relacionado con los servicios de hospitalización. Encontramos el grupo quirúrgico, que hace referencia a todos los servicios de prestaciones de servicios quirúrgicos. Tipos de metodología trazadora. Existen dos grandes metodologías para realizar la auditoría paciente trazadora. La primera es el trazador individual. Se basa en realizar el rastreo de las experiencias del cuidado de un paciente en la organización. Busca analizar cómo es el proceso de la prestación del servicio de salud, cuáles son los tratamientos o servicios utilizados por el paciente. En una segunda instancia tenemos el trazador de sistemas. Este modelo de auditoría rastrea un proceso dentro de la institución. Generalmente hay tres grandes temas que son evaluados. Uno, la gestión del dato. Dos, todo lo que tiene que ver con el programa de control y prevención de infecciones. Y tres, el manejo del medicamento dentro de la institución. Bueno, en la filmina estamos viendo un ejemplo pictográfico del desarrollo de la metodología trazadora, tanto individual como por sistemas. Si nos enfocamos en el trazador individual, vemos cómo el evaluador sigue la ruta de atención del paciente, es decir, él transita los pasos del paciente por cada uno de los sistemas en los cuales ha estado hospitalizado, a su vez que tiene en cuenta todos los enfoques de atención prioritaria. Recordemos que son control de infecciones, que son administración de medicamentos, que es la utilización de la información, los cuidados asistenciales, entre otros. A su vez, va identificando cuáles son las oportunidades de evaluación relacionadas con los estándares de cuidado a través del proceso de atención del paciente. Por ejemplo, si un paciente lo van a llevar a cirugía, entonces se evalúa cómo es el proceso de consentimiento informado, cómo es el proceso de preparación para cirugía y así sucesivamente. En la siguiente filmina encontramos el trazado por sistemas. Entonces él escoge un sistema y empieza a evaluar cómo es el desarrollo de ese sistema, de ese proceso en la institución. Por ejemplo, si vamos a tomar el tema administración de medicamentos, entonces hay que evaluar toda la cadena de ese proceso. Entonces, cómo se compran los medicamentos, cómo es el proceso de recepción técnica, cómo es el proceso de almacenamiento, cómo es el proceso de prescripción, cómo es el proceso de dispensación, en caso que haya central de mezclas, cómo es el proceso de manejo de medicamentos dentro de la cesta de mezclas, cómo es el proceso de dispensación de estos medicamentos preparados al personal asistencial, cómo se conserva, cómo se identifica, cómo se administra, si tiene el tema correcto de administración de medicamentos, cómo es el manejo de las reacciones adversas a medicamentos, cómo se descartan los desechos de estos medicamentos. Asimismo ocurre, por ejemplo, con el tema de control, prevención de infecciones o con el tema del manejo de la información. Cuando la persona ya ha adquirido la suficiente experiencia en el manejo de este tipo de auditoría, le puede sacar herramienta de trazado a cualquier sistema. Por ejemplo, le podemos sacar rastreo a una unidad de endoscopia. Etapas de la auditoría paciente trazador. Generalmente este tipo de auditoría lo componen 4 etapas fundamentalmente. La primera es la selección del paciente al cual se le va a hacer el rastreo, la revisión de la historia clínica, 3, el rastreo por los servicios y 4, la elaboración de un informe. Como tal, cuando hablamos de la selección del paciente, ese paciente debe tener unas características particulares.
a saber, debe tener una estancia entre 3 y 5 días, debe tener un avance progresivo de diagnósticos de alto volumen a uno de bajo volumen. Me explico, por ejemplo, un paciente puede consultar urgencias por un dolor abdominal, pero posteriormente puede ser catalogado como un paciente con diagnóstico de apendicectomía, entonces sí, de alto a un volumen bajo. En lo preferible que el paciente tenga consentimiento informado, es decir, por ejemplo, si es una intervención quirúrgica, un procedimiento en el cual se pueda verificar este estándar, que se realicen procedimientos de alto riesgo, ya sean intervenciones complejas o consultas de servicios de internación en cuidados intensivos, que haya pasado o haya requerido al menos 3 servicios en la institución, por ejemplo, urgencia, cirugía, hospitalización, cirugía, por ejemplo, que haya requerido los servicios de laboratorio clínico, banco de sangre y así sucesivamente. Y lo más importante, que esté condiciones favorables para atender la entrevista. Recordemos que uno de los mecanismos de esta auditoría es la entrevista con el usuario. La segunda etapa la comprende la revisión de la historia clínica y acá es importante hacer énfasis en que se debe contextualizar el caso. Cada caso es completamente diferente del uno del otro. 2. Se deben identificar los elementos claves de la relación entre calidad y seguridad en la prestación de la atención del paciente. 3. Identificar cuáles son las secuencias de actividades y procesos suministrados al paciente. Ya para analizar de la historia clínica es importante evaluar la accesibilidad y la oportunidad en el ingreso del paciente. Entonces empezar a hacer el ejercicio de la línea de tiempo, empezar a revisar los tiempos para identificar posibles cuellos de botella, identificación de riesgos y necesidades, y esto hay que tenerlo muy presente porque dependiendo del servicio, existen unos riesgos inherentes al paciente. Me explico, por ejemplo, las pacientes maternas tienen unos criterios para definirlas si es alto riesgo obstétrico o bajo riesgo obstétrico. Asimismo, por ejemplo, el paciente adulto mayor que consulta en la institución tiene riesgo de caídas, tiene riesgo de disfagia, tiene riesgo de sufrir lesiones de la dependencia. Entonces sí es importante tener presente qué escalas de medición de riesgo han adoptado los servicios y con qué frecuencia se aplican, cuáles son las medidas para mitigar ese riesgo. Asimismo, las necesidades del paciente, no hay que dejar de lado este apartado. La pertinencia y la continuidad de la atención, el manejo farmacoterapéutico, si se hace conciliación medicamentosa, cómo es el proceso de la prescripción, cómo es el proceso de administración de medicamentos, la seguridad y la continuidad durante los traslados en los servicios. Entonces, si aplican la lista de traslado seguro, cómo son las condiciones para efectuar ese traslado, quién lo efectúa, cuáles son los criterios de traslado de bajo riesgo, los criterios de traslado de alto riesgo, cuáles son las medidas de seguridad a implementar. Si existe evidencia de la educación impartida al paciente y a la familia, no es solo que se evidencien planas, sino que la educación sea contextualizada al estado clínico del paciente. Puede darse el caso en que el paciente se encuentre desorientado y se coloca en los registros clínicos, se da educación al paciente y afirma haberla recibido cuando el contexto del paciente es completamente diferente al que está registrado en la historia clínica. Asimismo, debe ser lo más específica posible porque a veces se coloca en los registros clínicos, se educan signos de alarma, pero ¿cuáles son esos signos de alarma? En los cuidados generales, ¿cuáles son esos cuidados generales? Y también es importante tener en cuenta las áreas de enfoque prioritario, no olvidar las 14 áreas de enfoque prioritarios que se mencionaron anteriormente. La tercera etapa de la auditoría paciente trazador corresponde al rastreo por los servicios. En el rastreo de los servicios es importante evaluar las interrelaciones entre las diferentes disciplinas y departamentos, asimismo de los programas y los diferentes servicios y unidades, identificando los puntos claves del proceso de atención. Es importante realizar
La entrevista a los colaboradores para identificar cuáles son los grupos de enfoque prioritario, hacer entrevistas con el paciente y los cuidadores. Por eso, una de las condiciones de evaluación del paciente implica que el paciente esté en las condiciones de recibir esa entrevista. Asimismo, hay que evaluar las condiciones del entorno, cómo estamos en tema de seguridad, en tema de infraestructura física, en tema de uso de equipos biomédicos, por ejemplo, hojas de vida, por ejemplo, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, limpieza y desinfección y así sucesivamente. Dentro de la etapa de rastreo de los servicios es importante tener presente cómo vamos a entrevistar tanto a los colaboradores como al paciente y la familia. Es importante que cuando se aborde al colaborador, comentar cuáles son las inquietudes respecto al manejo de las áreas de enfoque prioritario. Unas preguntas claves que se pueden realizar mientras que se realiza el rastreo de cualquier proceso es, por ejemplo, ¿ese proceso está estandarizado? Si no, ¿por qué no? ¿El paso ocurre de manera consistente? ¿Necesita mejorar? ¿Es un paso innecesario o poco práctico? ¿Hay algo que ausente que debería estar presente? ¿Cuáles son los puntos de riesgo? ¿Cómo se mitigan esos puntos de riesgo? Como punto clave de las entrevistas se debe utilizar una escucha activa, se debe profundizar hasta que los problemas estén completamente desarrollados. La idea no es solo perseguir un punto de evaluación sino centrarse en varios aspectos relacionados con el proceso. Hay que evitar situaciones hipotéticas, hay que plantear preguntas sobre el paciente y el proceso que se está rastreando. También es importante basar las preguntas y los hallazgos de puntos prioritarios en la evaluación. Se debe preguntar al personal, no a la gerencia. Se deben evitar las preguntas inductivas debido a que nosotros no debemos inducir las respuestas. Un ejemplo sería, supongo que ubicaría a este tipo de paciente en un cuarto de aislamiento, porque vamos a obtener es un sí o un no de respuesta y pues no vamos a obtener una respuesta más amplia sobre el proceso de aislamiento. Para el tema de los familiares y del paciente se debe indagar en trato recibido, en información suministrada, en atención a necesidades y expectativas del servicio, relaciones con el personal, oportunidad de puntualidad en la prestación de servicio, oportunidad de mejoras identificadas, aspectos que aclaren los enfoques prioritarios de evaluación. En la evaluación de las condiciones clínicas se debe verificar las condiciones generales del servicio al que se está rastreando. Se deben identificar cuáles son los riesgos potenciales del servicio, revisar el tema de suficiencia del personal y de equipos biomédicos o dispositivos médicos y todas las medidas de seguridad implementadas. Por ejemplo, en el tema de control, prevención de infecciones, cómo está el área relacionada con aislamiento, todo el tema de circulación, riesgo de infecciones cruzadas, cómo es el ambiente de la habitación, cómo abordamos o cómo se atiende al paciente con riesgo de daño, con riesgo de fuga. Características generales del informe auditoría. Un informe auditoría es un documento escrito que describe las características y circunstancias observadas durante el proceso de auditoría que se emite al término de esta. El informe debe cumplir unas características como son la verificabilidad, la inferencia y el juicio. Adicionalmente, debe ser un documento claro, preciso, objetivo, debe tener una coherencia y debe estar soportado. Adicionalmente, debe tener la capacidad de desencadenar acciones de mejoramiento. Dentro de las directrices básicas para la redacción del informe, cuando hablamos de las fortalezas, estas deben presentarse como un hallazgo positivo y debe demostrar
los beneficios del proceso para los usuarios, para el cliente interno y para la institución. En caso de que se encuentren oportunidades de mejora, los hallazgos se presentan en negativos. Estos deben ser relevantes para el proceso, para los riesgos potenciales, para los usuarios, para el cliente interno y para la institución. Y en caso de emitirse recomendaciones, estas deben ser redactadas en el enfoque PHBA. Por ejemplo, si se trata de documentar o ajustar la recomendación, si se deben desplegar o evaluar adherencia y o eficacia de los procesos, según el caso, proceder según los hallazgos. Para profundizar la teoría en cuanto a la metodología del paciente trazador, traigo a colación un caso que hace referencia al trazado individual. Dice así: el evaluador decide realizar el trazado de paciente del señor Fernández, de 43 años de edad, quien ingresó al servicio de urgencias sufriendo un accidente de tránsito en calidad de motociclista. Se le diagnosticó una fractura expuesta de tibia y peroné, un trauma abdominal cerrado. Se encuentra en el 9º día de hospitalización. Se le realizó una reducción abierta de la fractura por el servicio de ortopedia y una exploración abdominal por el servicio de cirugía general, ambas con anestesia general. La cirugía abdominal se complicó requiriendo transfusión de 2 unidades de sangre. El paciente estuvo 3 días en unidad de cuidados intensivos. Actualmente presenta una infección en la herida quirúrgica abdominal. Entonces, evaluando los criterios para la realización del paciente trazador, nos encontramos que el paciente tiene más de 5 días de estancia. Son 9, es un paciente que avanza progresivamente los diagnósticos de alto a bajo volumen, entonces ingresa pues por un traumatismo y pues posteriormente adquiere la connotación de diagnósticos postquirúrgicos, incluyendo pues presenta una complicación. Tiene consentimiento informado, sí, de los procedimientos quirúrgicos, el procedimiento anestésico y por parte del banco de sangre. Procedimientos de alto riesgo, las 2 intervenciones quirúrgicas y la transfusión de hemocomponentes, que haya cursado al menos por 3 servicios de la institución, entonces urgencias, cirugía, unidad de cuidados intensivos y hospitalización, y que esté en condiciones aceptables para poder atender a la entrevista del auditor. En el caso de la auditoría del paciente trazador aplicada al señor Fernández, hay que seguir cada uno de los servicios por los cuales transitó. En ese orden de ideas, pues voy siguiendo estas huellitas, iniciando en el servicio de urgencias. Posteriormente, pues me dirijo al servicio de cirugía, el servicio de recuperación, el servicio de ayudas diagnósticas, también incluimos al laboratorio y banco de sangre. Posteriormente realizamos la revisión de los procesos de unidad de cuidados intensivos, el servicio o el proceso o el programa control, prevención de infecciones, vigilancia epidemiológica y finalmente pues terminaría realizando la revisión del servicio de hospitalización. Entonces, para el caso puntual del señor Fernández, inicia el proceso de atención en urgencias. En urgencias hay que evaluar los factores críticos, todo lo que tiene que ver con el proceso de atención del paciente. Entonces se inicia por la evaluación del triage, manejo del dolor, la continuidad de la atención, la administración de medicamentos en el servicio de urgencias, cómo es la comunicación y cómo es la interrelación con el equipo médico y con el equipo asistencial del servicio de urgencias. Posteriormente encontramos que el paciente pasa al servicio de quirófano. Entonces aquí hay que tener en cuenta el tema del consentimiento informado de los 2 procedimientos que se realizaron, igualmente un proceso transversal a todo eso, seguridad del paciente. Entonces habría que mirar el tema del cumplimiento de las metas internacionales de seguridad del paciente, entonces el proceso de identificación, el proceso de cirugía segura, el proceso de la administración de medicamentos, todo lo que tiene que ver con toma de muestras, todo lo que tiene que ver con prevención de caídas, prevención de lesiones por presión y así sucesivamente.
A nivel nacional hay que tener en cuenta el tema de los paquetes instruccionales de obligatorio cumplimiento. Paralelamente hay que evaluar las competencias del personal, igual las guías de práctica clínica, el manejo del dolor, los medicamentos controlados en caso de que haya necesidad de los mismos, el programa de control de prevención de infecciones. Entonces hay que evaluar todo lo que tiene que ver con la antisepsia, con la higiene de manos, con la preparación de la piel, con el manejo de la herida quirúrgica y demás. Aquí se aprovecha y cuando se habla de talento humano hay que entrevistar a las personas, tanto de la parte de urgencias como de la parte del servicio de cirugía. Entonces se evalúa o se entrevista, mejor dicho, al médico que tuvo el primer contacto con el paciente, se entrevista al cuerpo de enfermería, en caso de cirugía, pues a la enfermera circulante. Posteriormente el paciente pasa al servicio de imagenología, hay que hacer pues entrevista con el técnico radiólogo. Se toman las muestras del paciente, se envían a banco de sangre y al servicio de laboratorio clínico. Entonces hay que ir a los servicios y revisar tanto en radiología como en laboratorio de banco de sangre las instalaciones, cómo está el tema de manejo de equipos biomédicos, cómo está el tema en competencias de seguridad del paciente por parte del talento humano. Entonces el tema, por ejemplo, de identificación segura, el tema del paquete instruccional de identificación de muestras de laboratorio clínico, los tiempos de entrega, la promesa de servicio, el tema de consentimiento informado, por ejemplo, para el tema de transfusión sanguínea, el cumplimiento igualmente de las metas internacionales de seguridad del paciente. Se debe entrevistar al responsable de banco de sangre y, por ejemplo, para la área de radiología, al coordinador de imágenes o, en su defecto, pues al médico intervencionista, coordinador de servicio, en caso de que haya. Como el paciente requirió unidad de cuidados intensivos, igualmente se debe revisar el tema de protocolos médicos, el tema de ingreso, el tema de manejo del dolor, el tema de los derechos del paciente, el cumplimiento de las metas internacionales de seguridad del paciente en el servicio de unidad crítica, el manejo de materiales peligrosos, el manejo de todo lo que tiene que ver con el riesgo del paciente. Como el paciente presentó una infección del sitio operatorio, generalmente estas infecciones son notificables y se les hace trazabilidad por el área de epidemiología y por el área de control, prevención de infecciones. Se debe realizar pues el seguimiento por parte de control, prevención de infecciones, debe evaluar las competencias del personal en cuanto a higiene de manos, en cuanto al manejo de la herida quirúrgica, en cuanto a la preparación de la piel, la profilaxis, administración de profilaxis antibiótica. Entonces, en caso de evidenciar fallos, pues se deben trabajar en proyectos de mejora continua. Igual forma, pues se tiene que tener presente los indicadores, teniendo en cuenta que hay situaciones que son reportables dentro de la resolución 0256, pues para tener presente eso. De igual forma, cuando se realicen las intervenciones con el paciente y su familia, se deben realizar las entrevistas, se debe realizar también entrevistas al personal encargado del área de control, prevención de infecciones, teniendo en cuenta las pautas para la realización de entrevistas. Y la entrevista con todo lo que tiene que ver con el personal de hospitalización, finalmente. Posteriormente a todo esto, a la revisión de la historia clínica, a la revisión del servicio, a las entrevistas por parte del usuario y por parte del personal asistencial, se debe realizar el informe y eso es lo que soporta la realización de la auditoría del paciente trazador, teniendo en cuenta pues obviamente las características de elaboración del informe. Cuando se realiza la metodología trazadora a un sistema, en el ejemplo que se presenta en la presentación encontramos el trazador realizado al programa de control y prevención de infecciones. Se deben evaluar los puntos críticos de ese programa. Entonces, por ejemplo, cómo se está haciendo la vigilancia de los eventos, cómo se están realizando las capacitaciones, si son in situ, si son entrenamientos, si son
metodología magistral, cómo se está haciendo el proceso de análisis de eventos, cómo se está haciendo el manejo de brotes, cuáles son las metas de los indicadores, cuáles son esos umbrales, cuáles son las estrategias de prevención y control de infecciones. Por ejemplo, se puede evaluar lo de higiene de manos, el tema de aislamientos, el tema de cuidado de la herida quirúrgica y así sucesivamente.